Para mí es un privilegio estar en comunicación con los amantes de la cultura folclórica del mundo, en especial de América, para referirme a dos emblemáticos manjares de la gastronomía paraguaya, con hondas raíces precolombinas, la chipa y la sopa paraguaya. Mientras vaya preparando estas dos sabrosuras, estaré relatando la historia de la cocina paraguaya y de nuestras dos estrellas de hoy. Pues, al patio y mano a la masa. Los caraibés guaraní, luego de vagar hasta el Golfo de México y las Antillas con el maíz bajo el brazo, invaden América del Sur por Ecuador y otro grupo por las Amazonas para adueñarse desde la costa andina hasta el Atlántico y desde las Amazonas hasta el Río de la Plata. Se encuentran con la mandioca y la yerba mate, conviven, someten, aniquilan o expulsan a los grupos paleolíticos ya existentes, imponiendo su cultura paleolítica unos 500 años antes de Colón. Los guaraníes desde un principio fueron solidarios con los conquistadores y sellaron su alianza con la fundación de Asunción el 15 de agosto de 1537. Los europeos encontraron estas tierras inmensamente ricas en alimentos y alta tecnología culinaria, y al unirse con mujeres nativas para formar nuevos hogares, se dio lugar a la fusión étnica completa. Como la cocina y la generación de los alimentos estaban en manos de las nativas, los españoles casi no influyeron para crear nuevos platillos, pero sí, en menos de 10 años, las cocineras ya empezaron a incorporar el huevo, la leche, el queso, la cebolla, ajo y nuevas carnes a sus antiguos pucheros, caldos, locro, voz quechua que significa guisado, a sus tortas, panecillos, paulentas, mediante el aporte europeo consistentes en las aves de corral, cerdo, oveja, cabra y el ganado vacuno, algunas hortalizas y frutas, descritos desde un principio por el cronista Ulrico Semil. Así se dio lugar al nacimiento de la cocina mestiza del Paraguay. La nueva sociedad paraguaya se preparó como 40 años para crear evolucionados platillos, nuevos vicios como el mate, el tereré, llegando a juntar millares de ganado vacuno a partir de las 7 vacas y un toro, más los animales de pequeño y de mediano porte, cultivo de diferentes cereales, caña de azúcar, para emprender su segunda misión. Asunción, madre de 70 ciudades del Río de la Plata, hoy día en los territorios del Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia, como Santa Cruz de la Sierra, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, entre otras. Las comitivas fundadoras estaban compuestas por familias nativas, criollas y españolas para la base social, con tropas de centenares de diferentes ganados y pequeños animales, arreados por nuevos gauchos troperos, tomando mate, comiendo asados y guisos con arroz con carne seca, a caballos, carretas y embarcaciones para cada fundación o para la formación de diferentes estancias a cargo del propio gobernador Hernandarias, como en el caso uruguayo. Historia de la chipa. Aclaro primero que chipa castellanizada es grave. Se refiere exclusivamente a la variedad de panes, derivado del término chipapé aguda, voz quechua, que reemplazó durante la colonia al término guaraní buyapé, buyá, tortitas o panecillos, pe aplanado, a base de mandioca o maíz seco o fresco, pisados con o sin carne grasosa de pescado o camarones de río o de animales de caza, con o sin sal, ya que la obtenían de las salinas del Chaco o sacaban de ciertas cenizas. Cocinadas en cuenco de barro sobre piedra, por palo, parrilla, bajo ceniza o en hoyos. Para 1560, el extenso campo del Muyapé, luego Chipapé, con el agregado de los productos ovolácteos, ya se hablaban de 3 familias: tortas, panes o chipás y el mbeyú, con la misma técnica del casabe o de la tapioca. Historia de la sopa paraguaya. Este manjar, la única sopa sólida del mundo, tiene su leyenda y dice que una cocinera del segundo presidente del Paraguay, Carlos Antonio López, ante una visita de un diplomático internacional, se le fue la mano con la harina al preparar una de las entradas predilectas llamada sopa de maíz, suave crema con leche, queso, ajo y sal.
Entonces, para salvar la situación, le agregó cebolla y huevos, colocada en una asadera y al horno. El resultado fue bien ponderado. Pero en el Archivo Nacional de Asunción se hallaron diarios de los conventos religiosos de los mercedarios y dominicos 40 años antes de que los jesuitas se instalasen al sur del río Paraná. Aparece que las primitivas tortas eran a base de harina de maíz o choclo pisado. Ya contaban con queso, leche, huevo y que las cocinaban en sartén u olla, con o sin fuego sobre la tapa. Las llamaban torta de maíz. También se encontró el chipá como pan con almidón, grasa, leche, huevo y queso. Otra evidencia histórica es la convocatoria para la guerra contra la Triple Alianza de 1865-1870. El general Francisco Solano López llama a los combatientes para alistarse, aviados con torta de maíz para 15 días. Este mismo llamado apareció otra vez, y para la tercera, cuando ya acababa la guerra, ya no pide torta de maíz sino sopa de maíz. La denominación de sopa paraguaya aparece en la década de 1880. Se deduce entonces que esta tarta es una evolución natural de las tortas de maíz, ya que solo tuvo el agregado de la cebolla, y que la masa se torne más fluida, se lleva a la asadera y al horno. En Paraguay no existe fiesta de todo tipo, tampoco los domingos, sin la sopa paraguaya. Las sopas con relleno, con ensalada, suele emplearse como plato principal. La simple siempre es complemento como picada o entrada. En resumen, se han encontrado más de 70 variedades de chipá genérico, como chipá guazú, chipá so'ó, chipá riguazú, riguazú chipá, chipá olla, chipá paila, chipá cuerito, chipá ishirurú, chipá caburé, chipá asador, entre otros. La chipa o chipá en guaraní como pan tenemos chipá araminó, chipá mestizo, chipá mandubí, chipá tupirate, chipá pirú, entre otras. Incluso a base de zapallo, calabaza o de mandioca hervida. Son 4 las variedades de sopa paraguaya: la sin relleno, la rellenada con carne, con pollo o con ensalada de poroto. Hace 40 años vengo popularizando una fórmula llamada sopa chuchi, que a continuación apreciarán en las manos de una dama. Comida del Paraguay: la sopa sólida, el de pollo, queso y carne. He venido desde Brasil para acá para comer la comida más sabrosa del mundo, hecho por mi amigo Clemente Cáceres. Gracias. Acá estoy.